Hola, buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de semiología en dermatología y les quiero comentar que si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor escríbanmelo aquí abajo en los comentarios para poder responderlos a la brevedad. Y vamos a empezar diciendo un poco de historia de la semiología en dermatología, diciendo que si bien hay bastante historia, quiero mencionar dos cosas importantes. Una, que hay dos modelos que se han postulado desde la historia, el modelo esencialista y por otro lado el modelo nominalista. ¿Cuáles son las diferencias? Pues bueno, para empezar, sus autores son distintos y estos han intentado describir la dermatología desde un punto morfológico, que ya vamos a ver más adelante, la morfología de las dermatosis, pero no nada más en la morfología actual, es decir, cómo lo estoy viendo yo ahorita la enfermedad, sino además cómo va a evolucionar esa enfermedad. Y de esta forma intentaban clasificar las enfermedades. A diferencia del modelo nominalista, que también tiene otro autor, ellos se basaban solamente en la morfología actual y no tanto en la morfología de cómo iba a ser esa lesión que estamos viendo en este momento. Además, otra ventaja de este modelo es que correlaciona en cierta parte con la histopatología, y además posteriormente se intentaron describir o agrupar las lesiones en primarias y secundarias, y también se agregó el tamaño y la distribución. Es por eso que actualmente la mayoría de las personas o la mayoría de los dermatólogos pues utilizamos el modelo nominalista. Sí es cierto que vamos a utilizar un poquito en ciertas, vamos a referirnos un poquito al esencialista solamente en ciertas morfologías, pero la verdad es que la mayoría de nuestras descripciones van a ser de este tipo. Entonces, ahora más adelante vamos a entender a qué nos referimos con la morfología, con la histología. Entonces, ya que estas dos escuelas se postularon, posteriormente agruparon las enfermedades Aliber en un árbol de las dermatosis, quienes decían, bueno, si las enfermedades son pápulas y escamas, pues serán pápulas escamosas, y él les daba una rama del árbol, y así va acomodando las enfermedades dependiendo cuáles eran las características que iban teniendo a la vista. Y dependiendo de estas enfermedades, pues ahora sí nos íbamos a ir enfocando a los diagnósticos. Vamos a ir ejemplificando un poquito más esto que acabo de comentar. Ahora, hay que saber que ya hemos aprendido todo semiología. Sin embargo, semiología, si bien sabemos que tiene un orden, pues primero ficha de identificación, antecedentes personales no patológicos, patológicos, etc. Tiene su orden muy específico. Y aquí en dermatología va a cambiar un poco el orden como lo vemos aquí. Ahora también la exploración física también tiene su orden, pues primero que inspección, palpación, percusión. Sin embargo, aquí vamos a ver que la exploración física también va a cambiar. Entonces, por eso es importante esta clase, ya que la semiología que hemos aprendido para las demás áreas de la dermatología pues no se aplican tanto, o más bien su orden cambia. ¿Y cómo va a ser en dermatología? Pues la verdad es que primero, que generalmente preguntamos la ficha de identificación, una ficha de identificación general como la hacemos en las demás áreas de la dermatología, como lo hacemos para cardiología, como lo hacemos para pediatría. Posteriormente, aquí rápido, en vez de preguntar pues los antecedentes heredofamiliares, que sería nuestro siguiente paso, pues aquí generalmente nosotros les preguntamos el motivo de consulta, es decir, ¿a qué viene el paciente? Pues vengo porque tengo comezón, pues porque me salieron estos granitos, porque tengo esta roncha. Ya les empezamos a preguntar por qué viene nuestro paciente, y aquí en vez de nosotros seguir con nuestros antecedentes serofamiliares, personas patológicos, no patológicos, interrogatorio, posteriormente exploración física, nosotros nos brincamos inmediatamente a la exploración física, y sobre todo a la exploración física de la piel. Y en la exploración física nosotros es muy importante ver al paciente, porque nosotros necesitamos dos cosas: saber la topografía, es decir, en dónde está localizada la dermatosis de nuestro paciente, y número dos, la morfología, es decir, por qué está conformada esa dermatosis. Topografía, en dónde lo tiene, y morfología, qué es lo que tiene. Ahora sí, posteriormente, ya que nos damos una idea,
pues podemos ahora sí hacer un interrogatorio y preguntarle pues que desde hace cuánto que lo presenta, si le da los síntomas, que si lo tiene comezón, si le arde, si le duele, si está sintomático, la causa del origen, pues que si nosotros ya estamos pensando que más o menos es una dermatitis por contacto, pues vamos a preguntarle, bueno, y usted se dedica a quizá es ama de casa y pues por eso a lo mejor, y nosotros ya intentando descartar ciertas enfermedades a las que nos estamos orientando según la topografía y morfología que ya vimos de nuestra loción, y exacerbantes y atenuantes otra vez si estamos pensando en una dermatitis por contacto, porque vimos lesiones en las manos de una mujer que es ama de casa, pues ahora le preguntamos que si cuando lava los trastes, que si esto le genera mayor molestia de su dermatosis, porque ya va un interrogatorio muy dirigido a lo que ya estamos pensando aquí, y si ha utilizado tratamientos previos, muy importante, ya que muchas veces nosotros podemos estar viendo algo y por ciertos tratamientos previos lo que estamos viendo ahora puede estar siendo modificado y por eso nos puede confundir un poco. Una vez teniendo esto, como vemos aquí, tenemos un diagnóstico presuntivo, es decir, bueno, esta paciente muy probablemente como tiene lesiones en las manos, en el dorso de manos, y tiene erosiones, tiene comezón, es ama de casa y si ya nos está diciendo que le molesta más su dermatosis cuando cuando lava los trastes o cuando lava la ropa. Entonces ya tenemos nuestro diagnóstico presuntivo de dermatitis por contacto, por poner un ejemplo, o cualquier otro. Ahora sí, para hacer nuestro diagnóstico diferencial, pues tenemos que explorar, o vale la pena explorar el resto de los anexos, explorar el pelo, explorar las uñas. Por ejemplo, hay ocasiones que tienen lesiones como eritema, escama en piel cabelluda y que pudiéramos estar confundidos un poco entre si es dermatitis seborreica, psoriasis. Bueno, pues nosotros vamos a saber que psoriasis quizá tiene también lesiones en uñas, entonces vamos a ir a revisarlas, por ejemplo, y para eso nos serviría explorar el resto de los anexos cutáneos. Y ahora sí podemos hacer el resto del interrogatorio, pues ahora sí le podemos hacer los antecedentes serofamiliares relevantes a nuestra dermatosis, el personales patológicos relevantes para nuestra dermatosis, o los personales no patológicos también relevantes para lo que estamos nosotros viendo. En caso de que hubiera alguna duda, pudiéramos utilizar ciertos exámenes complementarios. Los dermatólogos lo que más utilizamos es la biopsia de piel, así como para el cardiólogo es ver un electro, así como para el neurólogo es el electroencefalograma o la tomografía o la resonancia. Bueno, pues para los dermatólogos nuestra herramienta diagnóstica por excelencia va a ser la biopsia. También ahí pueden ver en el resto de los videos cómo se hace una biopsia, para qué se hace y los tipos de biopsia que hay, pero bueno, eso lo ven más adelante. Y esto sería, claro, podríamos también necesitar a lo mejor exámenes de laboratorio, podríamos necesitar hacer ciertas pruebas con se ven ciertas luces. Bueno, de esta forma es que nosotros vamos a llegar al diagnóstico de nuestro paciente. En esta ocasión nos vamos a centrar solamente en la exploración de la piel, saber la topografía de nuestra dermatosis y saber la morfología, porque muchas veces nada más viendo estas dos es que nosotros podemos llegar a dar el diagnóstico. Es muy importante. De hecho, hay ciertas se llamaban sesiones iconográficas que en la residencia nos ponían la dermatosis y nada más por verlo, la lesión, la morfología, la topografía, nosotros ya tenemos que tener en nuestra mente ciertos diagnósticos diferenciales, si no es que ya el diagnóstico. Vamos a centrarnos en esto y vamos a comenzar diciendo la topografía. Cuando nosotros describamos una dermatosis siempre hay que comenzar diciendo la palabra dermatosis y posteriormente hay que decir la topografía. La topografía las lesiones, las enfermedades en la piel pueden estar localizadas, una topografía localizada. Si nosotros vamos a decir que está localizada nuestra dermatosis, significa que está en una sola área. Por ejemplo, aquí les puse sería una dermatosis localizada en muslo anterior derecho. Bueno, una dermatosis localizada en piel cabelluda. Dermatosis localizada en mano. Sin embargo, si está en varios sitios, pues como lo vemos aquí, sería una dermatosis diseminada. La dermatosis diseminada puede ser simétrica, es decir, si está en las dos manos, pues está simétrica. Si está en los dos pies, si está de uno y del otro lado, sería simétrica, o puede ser asimétrica, es decir, si está en el hombro izquierdo y en la rodilla derecha. O si no coincide de un lado del otro, sería una dermatosis diseminada asimétrica. O también podríamos decir en dónde predomina.
pues que predomina a lo mejor en el abdomen, predomina en el tronco. Entonces sería una dermatosis, ya dijimos, localizada, un solo lugar, diseminada cuando tiene dos o más, pero también podría ser generalizada cuando afecta al menos al 90% de la superficie corporal total. Se dice que es una dermatosis diseminada. Y aquí más bien nos diríamos, es una dermatosis diseminada que afecta cabeza, tronco, cuello, extremidades superiores, inferiores. O sea, entonces más bien lo que diríamos es una dermatosis generalizada y vamos a decir que respeta cara, que respeta las palmas, que respeta las plantas, que respeta genitales. Entonces sería una dermatosis, por ejemplo en este caso, generalizada que respeta fosas antecubitales y palmas. Bueno, entonces ya sabemos con eso que las lesiones están en todo el cuerpo excepto en esos sitios. Y por último, una dermatosis universal cuando se encuentran las lesiones en todo el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, estos serían los tipos de topografía. Dermatosis localizada, diseminada, generalizada o universal. Es importante saber que en ocasiones la topografía puede seguir ciertos patrones, como ciertos patrones lineales. De estos, de los más importantes, son, por ejemplo, hay algunas dermatosis que siguen las líneas de Blaschko. Estas líneas de Blaschko, recordemos que en el disco trilaminar, cuando se forma la piel, que ya vimos en la clase de embriología, que viene del ectodermo y del mesodermo, bueno, pues cuando migra generando ciertas líneas. Estas líneas se conocen como líneas de Blaschko y hay dermatosis que se localizan justo en esos sitios, como observamos aquí. Y vemos ahora en la siguiente imagen, en la anterior, no nada más puede seguir las líneas de Blaschko, sino también puede seguir los dermatomas. Estos dermatomas quiere decir que siguen los sitios que son inervados, pues ya sea por los nervios torácicos, cervicales, sacros, como lo observamos aquí. Y posteriormente también hay otras líneas que se llaman líneas de Langer. Estas líneas de Langer son más bien las líneas de flexión. Por ejemplo, si ahí en su muñeca que tienen, ustedes flexionan y se les hacen ciertas pliegues, esas serían las líneas de Langer, las cuales están sobre todo como les digo, en sitios de flexión, pero pues en general están en todo el cuerpo. Si bien estas líneas se utilizan más bien para cirugía, ya que las incisiones deben de seguir estas líneas, o sería lo ideal, también hay ciertas dermatosis que se localizan justo sobre estas líneas. Vamos a ver aquí ejemplos de dermatosis que siguen las líneas de Blaschko. Por ejemplo, vemos aquí, esta es una incontinencia pigmenti. Posteriormente, a lo mejor no lo vamos a ver en clase, pero lo pueden investigar ustedes y vemos cómo en la tercera fase hay estas líneas que observamos que siguen las líneas de Blaschko. O por ejemplo esta paciente que llegó al servicio de urgencias de un hospital de aquí de la ciudad, quien vemos que se encuentra una dermatosis localizada que afecta la hemicara izquierda. Como observamos aquí, vemos como este sitio está afectado, este sitio no está afectado, está siguiendo un dermatoma del trigémino, la rama oftálmica, como observamos aquí. Y acá en este sitio vemos por ejemplo otra imagen que sigue las líneas de Blaschko, como observamos esto en árbol de Navidad. Escríbanme ahí en los comentarios cuál es la dermatosis que en la espalda se presenta como árbol de Navidad, como lo estamos viendo aquí, que sigue las líneas de Langer, perdón. Estos son ejemplos nada más porque yo quería que pudiéramos ver. Sin embargo, hay muchas otras enfermedades que pueden seguir estos patrones. Como dijimos ya, líneas de Blaschko, ya les comenté, incontinencia pigmenti, pero puede ser otras más. Por ejemplo, hay cierta, la morfea puede seguir en las líneas, sobre todo las líneas de Blaschko, líquen estriado, por ejemplo, líquen nítidos. Hay ciertas enfermedades que, si bien habitualmente no se presentan siguiendo estas líneas, pudieran en variantes ser blaschkoides. Hay enfermedades que pueden seguir los vasos sanguíneos y también serían lineales, como por ejemplo la tromboflebitis, las varices en venas. Los linfáticos también pudieran seguirse y también generan ciertas líneas, como por ejemplo clásico esporotricosis clásico que un jardinero tiene la lesión, primero un nódulo, si se puede llegar a abrir y generar una goma, y va a seguir posteriormente nódulos que siguen el trayecto linfático, pero por ejemplo también una linfangitis aguda. Los dermatomas, ya vimos que clásico es el herpes, como la paciente que vimos anterior, el herpes zóster, pero también pueden ser otras más como el vitiligo segmental.
Fenómenos de Koebner significa que hay ocasiones en las que yo tengo una dermatosis en cierta área, pero si me lesiono en otra área, ya sea por una quemadura, un traumatismo con algún objeto punzante o a lo mejor la simple fricción de la ropa, bueno, pues si nosotros tenemos ese fenómeno el fenómeno de Koebner significa que en el sitio donde nosotros hayamos tenido la lesión, ahí se nos va a desarrollar también la enfermedad que teníamos en la otra parte. Por ejemplo, vitiligo tiene fenómeno de Koebner, psoriasis tiene fenómeno de Koebner y generalmente como son lesiones lineales, pues ahí se genera una línea de vitiligo, una línea de psoriasis. Autoinoculación, por ejemplo, el molusco contagioso o las verrugas vulgares o los condilomas, gente que tiene lesiones en genitales y posteriormente se rasura con el rastrillo y al hacerse una lesión lineal, sobre esa lesión lineal, ahí se le desarrollan las lesiones de molusco o de verruga vulgar o de condiloma, perdón. También puede ser por agentes externos, porque hay ocasiones en las que nos cae un ácido y nos quema, si nos escurre el ácido, pues nos quema en ese sitio de forma lineal y pues ahí va siguiendo la dermatosis el sitio donde fue afectado por el álcali o el ácido que nos cayó, por ejemplo. Infestaciones como por ejemplo larva migrans, es un parásito que se mete debajo de la piel y empieza a generar túneles y ahí se observa como el túnel que genera, o por ejemplo escabiasis. Entonces todas estas son lesiones lineales y hay muchas enfermedades que puedan generar esta dermatosis o arreglo en la topografía. No nada más hay lesiones lineales, también hay lesiones que pueden presentarse de forma predominante en ciertas áreas, por ejemplo en áreas acrales, como aquí lo que estoy poniendo en la imagen una imagen de vitiligo, vemos como hay un tipo de vitiligo que es acral. Hay otras enfermedades que también pueden ser, que se presentan de forma característica en manos y en pies, como por ejemplo perniosis. Ahora, se puede presentar sobre todo la dermatosis en áreas seborreicas. Áreas seborreicas significa piel cabelluda, cejas, la glabela, el surco nasogeniano, en niños puede ser el pecho, por ejemplo. Como lo observamos aquí, esta es una dermatosis de un niño que llegó a consulta por dermatitis seborreica. Vemos las costras, las escamas, y vemos cómo predomina en piel cabelluda un niño. La escama es amarilla oleosa, hacemos diagnóstico. Nos ayuda mucho la topografía, que es un área seborreica, de dermatitis seborreica. Pero también hay otras lesiones que pueden ser fotodistribuidas, es decir, áreas descubiertas de nuestra piel en donde habitualmente se inciden los rayos del sol, como por ejemplo la cara. De la cara sobre todo serían los labios inferiores, las regiones malares. Puede ser también el ver el escote, o si se usa manga corta, pues serían entonces también las regiones sobre todo extensoras, no tanto flexoras, de nuestras extremidades. Si se utilizara falda o short, también sería sobre todo en las regiones extensoras. Y hay ciertas fotodermatosis que van a predominar en estos sitios. Y por eso sería importante también nosotros saber si nuestro paciente tiene y vemos que están en esas áreas, nada más en las áreas expuestas al sol, pues inmediatamente nosotros, de todas las enfermedades probables, nos vamos a solamente aquellas que afectan las áreas expuestas al sol y así nos vamos delimitando y vamos excluyendo el resto de los diagnósticos. Eso es en cuanto a la topografía, es decir, en dónde está localizada la lesión y de qué forma está localizada. Si acral, seborreica, lineal, o si tiene algún patrón que predomina. Sin embargo, ahora ya vimos en dónde está, pero ahora vamos a ver qué es lo que estamos viendo. Esto sería la morfología. Para esto hay varias lesiones elementales. Las lesiones elementales pueden dividirse en lesiones primarias o lesiones secundarias. Las lesiones primarias son aquellas que salen de nuevo en la piel. A diferencia de las lesiones secundarias, estas son en donde ya había una lesión, ahora está apareciendo una nueva lesión, o que es una lesión secundaria a algo externo. Y vamos a comenzar con las primarias. Las primarias pueden ser de contenido sólido, de contenido líquido o mixto, o sea, que puede ser tanto de contenido sólido o de contenido líquido. Y las secundarias pueden ser
un líquido que se seca, puede ser pérdida de continuidad de la piel, puede ser cambios en el grosor de la piel, lesiones lineales, trayectos lineales, lesiones residuales, endurecimientos en la piel o fragmentos de piel. La verdad es que esta división no está descrita en ningún libro ni en ningún artículo, pero lo quise yo poner así o acomodar para que se pudiera un poco facilitar el estudio de estas lesiones secundarias. Lo de contenido sólido, líquido o que sea líquido sólido, esto sí que está escrito en los libros. Vamos a comenzar con las lesiones primarias y vamos a comenzar con las lesiones de contenido sólido. Y vamos a empezar con la mácula. Mácula se va a definir como un cambio en la coloración de la piel. Muy importante que este cambio de coloración no es palpable. Si nosotros lo tocamos, no se palpa. Aquí quiero decir un dato, en general las lesiones en dermatología no deben de palparse a menos que ya sepamos el diagnóstico. No se vaya a cometer el error que es de clásico de estudiante o de residente de bajos grados, o a veces también ya de adscritos que se nos olvida y ahí vamos y lo hacemos. Pues que muchas veces nosotros vemos una lesión, la vemos y siempre queremos tocar. Y a mí me pasó que lo quería tocar, la lesión que tenía en la mano, y resulta que era una verruga vulgar. Pues es una lesión que puede contagiarse ahí donde estoy tocando. Entonces, en general, hasta que no sabemos ya que es una lesión que no se nos va a contagiar, podemos tocar. Entonces, una mácula es una lesión, un cambio de color que no se palpa. Estas máculas pueden tener varios orígenes. Puede ser pigmentada, o sea, por pigmento, o puede ser vascular. Si es pigmentada, puede ser por exceso de pigmento, es decir, hiperpigmentación, esta hipercrómica, y este exceso de pigmentación puede ser por un pigmento externo, un pigmento artificial, o un pigmento que venga de nuestros melanocitos, es decir, por la melanina artificial, como por ejemplo como los tatuajes. Esto es en caso de exceso. En caso de que haya disminución del pigmento, pues sería una mácula. También otro nombre que recibe es mancha. Vamos a utilizar de preferencia mácula. Mácula acrómica cuando haya una ausencia total del color, o hipocrómica cuando haya una disminución del color solamente. Estas serían las máculas pigmentadas. Sin embargo, también hay unas máculas que se le conoce como vasculares. Estas serían debido a vasodilatación, es decir, que los capilares, las venas, las arterias, hubo un aumento de su calibre, y el haber aumento del calibre hay mayor paso de sangre por ese sitio, por lo tanto se va a reflejar en la piel como enrojecimiento, como eritema o como un exantema si está más generalizado. Si se encuentra en mucosas, pues sería enantema. Hay vasodilatación, o inclusive puede ser lívido reticular cuando se llega a ver tanto llega a ver tanto vasodilatación que se ve la red, como la red por donde va pasando la sangre. Entonces puede ser por vasodilatación, puede ser por una malformación, que quiere decir que los vasos sanguíneos, el capilar, la vena, la arteria, pues hubo aumento de estas de lesiones y de estas estructuras, y hay un aumento que generalmente es de forma desorganizada, pues que llega a generar, a ser visible a través de la piel. Puede ser, o también puede ser por aumento, por la dilatación. Esto se vería como teleangiectasias. Puede ser también por extravasación, que quiere decir que los eritrocitos salen de la luz capilar, venosa o artificial, generalmente capilar, y al estar fuera del capilar se va hacia la dermis, y en la dermis vamos a decir como si se oxidara, por así decirlo, y va a generar pigmento posterior que se va a reflejar en la piel como una mácula. A las máculas se les debe de describir, no solamente decir, bueno, esta es una dermatosis localizada que se caracteriza por una mácula. ¿Qué quiere decir? Que hay que además agregarle, pues hay que decirle los bordes, si los bordes de esta mácula están bien definidos o no, el color, si tiene uno o varios, y decir qué colores tiene, el tamaño, hay que decir la conformación, hay que decir, inclusive hay una regla que se dice ABCDE, pero estas son para máculas más bien, cuando nosotros queremos descartar cáncer, sobre todo melanoma, que ya veremos en la clase. Ahora, antes de avanzar, ya dije que una dermatosis se tiene que describir como una dermatosis, después la topografía localizada, vamos a poner el ejemplo, diseminada, universal, vamos a decir localizada, y posteriormente cuando queramos decir la morfología, hay que decir que se caracteriza ya podemos ir por una mácula, por una roncha, por esto o lo otro. Entonces aquí sería una dermatosis localizada,
que se caracteriza por una mácula. Bueno, una mácula de bordes bien definidos, de eritematosa, de 2 centímetros de diámetro, que tiene una conformación circular o anular, y ya podemos ir nosotros enriqueciendo nuestro vocabulario en dermatología, y también podemos darnos una mejor idea de qué dermatosis estamos tratando. Ahora, aquí les pongo ejemplos de máculas, como por ejemplo, esta es una dermatosis localizada en la espalda y región glútea, la cual se caracteriza por una mácula hiperpigmentada, café oscuro o negro, como lo observamos aquí. Este es un nevo congénito de una paciente que me llegó por melanoma, lo tenía en alguno de estos sitios el melanoma. Entonces, este sería un ejemplo. Este sería un ejemplo de una mácula también, pero hiperpigmentada, pero por pigmento artificial. Aquí vemos una paciente que llegó al consultorio con diagnóstico de melasma. Aquí sería una dermatosis. A pesar de que aquí estoy poniendo que es localizada, pues sería más bien diseminada, porque también tiene la otra mejilla, simétrica bilateral, que afecta mejillas y regiones temporales, que se caracteriza por máculas hipercrómicas, café claro homogéneo. Pues ya teniendo esta descripción, más diciendo que es una mujer joven, el diagnóstico que se nos tiene que venir a la mente inmediatamente debe ser melasma. Pero también aquí vemos el ejemplo de otro niño que me llegó con una dermatosis localizada en muslo interno del muslo derecho, la cual se caracterizaba por una mácula hipocrómica, como lo observamos aquí. Entonces aquí inmediatamente los diagnósticos que se deben de venir a la mente serían nevo amelánico, nevo acrómico, porque es un niño, un bebé. Y además la dermatosis que ya acabo de describir. Y posteriormente aquí vemos otra dermatosis, la cual se localiza en el muslo derecho, la cual se caracteriza por una mácula acrómica, y sabemos que las máculas acrómicas, cuando nosotros decimos eso, clásico que es vitiligo. Muy poquitas enfermedades pueden generar otras máculas acrómicas, vitiligo es la principal. Entonces aquí le pusimos la luz de Wood, utilizamos una herramienta diagnóstica y vemos que la luz de Wood florecía, que ya pueden ver ese tema también en la clase respectiva. De tal forma que si nosotros lo vemos en la histopatología, vemos cómo hay aumento de pigmento en las máculas hiperpigmentadas. Vemos cómo hay aumento de pigmento, pero el pigmento vemos cómo es distinto en las máculas donde el pigmento es artificial, y vemos cómo en las hipocrómicas o acrómicas el pigmento está ausente, o no se alcanza a ver por la hematoxilina y eosina. Entonces, si aquí está la epidermis, aquí solamente vemos dermis, esto sería lo que nosotros tenemos que imaginarnos que está pasando en nuestro paciente, en la histopatología. Y aquí también les quiero presentar, en cuanto a máculas, otra paciente que me llegó a consulta y que me llamó la atención porque tenía una dermatosis localizada en la espalda, la cual se caracterizaba por una mácula hipercrómica en el hombro izquierdo y una mácula acrómica en el resto de la espalda. Aquí ella tiene dos diagnósticos, vitiligo y este nevo. Este es un tipo de luna que se le llama nevo de Ito. Entonces, pero vemos, lo quise ejemplificar para que veamos que una misma paciente puede tener varias dermatosis e inclusive de la misma morfología. Las dos eran máculas, nada más que diferente color. Entonces son dos diagnósticos distintos. Por lo tanto, esa es la importancia de saber describir para que nosotros podamos dar con el diagnóstico correcto. Las máculas se pueden presentar no nada más en la piel, sino también dentro de ella, como vemos aquí esta paciente que me llegó con esta dermatosis localizada en la mucosa de mejilla derecha, caracterizada por una mácula hipercrómica negra, y vemos también cómo también la presenta en la encía. Bueno, esto no es para ejemplificar que también se puede presentar dentro de las mucosas. También pueden ser las máculas debido, dijimos, a los vasos sanguíneos, como aquí por ejemplo vemos que puede ser por vasodilatación. Aquí vemos una dermatosis localizada o diseminada, localizada a cara, que afecta sobre todo mejillas y nariz, la cual se caracteriza por eritema. Y este eritema, sabemos nosotros, por la topografía, por la morfología, pues nos orienta mucho que es rosácea el diagnóstico. Pero esto es muy importante saber que esto se ocurre por vasodilatación. Si nosotros hacemos digitopresión, ese sitio va a palidecer, porque al haber vasodilatación y nosotros hacer digitopresión,
cortamos el flujo sanguíneo y eso va a generar que palidezca la mácula que estamos viendo aquí. Aquí vemos la malformación, vemos un niño que también llegó a consulta, el cual presenta una dermatosis localizada a brazo izquierdo, la cual se caracteriza por una mácula eritematosa de bordes bien definidos. Y aquí sabemos nosotros ya por el niño, por la descripción de la dermatosis, pues que esta es más bien una malformación de los vasos capilares de este paciente. Y aquí vemos a una paciente que tiene una dermatosis localizada, aquí lo pongo, está más bien también en el otro pie, entonces es diseminada, simétrica bilateral, que afecta a extremidades inferiores, a las piernas, la cual se caracteriza por máculas de coloración ocre, y esto nosotros sabemos que es por extravasación, ya que, como vamos a ver aquí en la imagen, vemos como aquí hay vasos sanguíneos dilatados, que es lo que está generando esto. Vemos aquí como hay aumento de vasos sanguíneos, hay malformación, que es lo que está generando esta mácula, y aquí vemos que hay mucha extravasación, los eritrocitos están yendo a la dermis, y estos eritrocitos son los que están generando este pigmento. La siguiente lesión elemental es la roncha. La roncha se caracteriza por ser una elevación mal definida de la piel, como vemos aquí, y generalmente es muy pruriginosa, y de forma característica o por definición las ronchas deben de desaparecer en menos de 24 horas. Vemos aquí cómo tienen esta imagen cartográfica o como si fuera un mapa en la piel, y no nada más son las únicas, sino hay varias muy pruriginosas y pueden acompañarse de eritema en la periferia. Lo que está ocurriendo aquí, hay edema en la dermis, y genera tanto edema que separa los haces de colágeno, como estábamos viendo en la microfotografía, y al separar estos haces de colágeno, pues esta piel se abomba y se traduce posteriormente en las imágenes clínicas que ya vimos. La roncha es una lesión elemental clásica de la urticaria. Si llegamos a observar lesiones que duren más de 24 horas, ya no sería urticaria, sino sería una lesión urticariforme, que se parece a una roncha, pero no es, porque dijimos que la roncha debe durar menos de 24 horas. La siguiente lesión elemental es la pápula. Esta pápula es una lesión circunscrita que desaparece sola sin dejar cicatriz. Aquí, si ven, pues sería muy difícil nosotros saber si esa lesión que estamos viendo en este momento en un futuro va a dejar o no cicatriz, pero más o menos podríamos nosotros intuir ya con la práctica clínica si es una pápula que vaya a dejar o no cicatriz. Ahora, a estas pápulas nosotros, como observamos aquí, hay que decir qué color tienen, el tamaño, la superficie, la forma, la consistencia y el borde. Vamos a hacer el ejemplo. Por ejemplo, esta es una pápula que en general la mayoría de los libros dice que debe de medir menos de 0.5 a menos de 1 centímetro. Y también otra cosa que dicen la mayoría de los libros es que es una pápula debe de tener un infiltrado, sobre todo superficial, en la dermis o en la epidermis. Aquí vamos a hacer el ejercicio. Por ejemplo, esta sería una pápula eritematosa, de tamaño vamos a ponerlo de 8 milímetros, de superficie lisa, de forma semiesférica, de consistencia vamos a decir que es blanda, y los bordes bien definidos. Entonces ya vamos a tener una mejor idea de qué es lo que estamos diciendo. Aquí vemos dos pacientes que llevaban también a consulta, los cuales, esta es una niña de 8 meses de edad, quien presenta una dermatosis localizada en el área del pañal, la cual se caracteriza por eritema, como vemos aquí, pero también tiene pápulas eritematosas, puntiformes, múltiples, que rodean la placa con eritema. Bueno, aquí hacemos ya con esta descripción y con la ficha de identificación, pues el diagnóstico de dermatitis del pañal. Además, no solamente por dermatitis por contacto, sino también por estas pápulas nos dicen que está sobreinfectada con alguna micosis. Y aquí además vemos otro paciente que presenta una dermatosis localizada en pubis, la cual se caracteriza por múltiples pápulas eritematosas y algunas normocrómicas de menores a 1 centímetro, y estas pápulas están umbilicadas, quiere decir que tienen como un ombligo en el centro. Bueno, con esto hacemos diagnóstico de molusco contagioso, y así, por el hecho de nosotros decir la morfología y la topografía, pues nos vamos
a ir delimitando, como en este ejercicio que acabamos de hacer, ante qué dermatosis estamos pensando. Estas pápulas se generan porque hay un infiltrado inflamatorio, como les decía, en la dermis superficial, como lo observamos aquí. Si está aquí la epidermis y aquí está la dermis, vemos como hay un infiltrado en la dermis superficial. Por aquí en este caso, por ejemplo, por linfocitos. Ahora, nódulo, a diferencia de pápula, bueno, para empezar, nódulo es la lesión elemental junto con pápula, pero más nódulo, que más discusión tiene de autores en el mundo. Pero voy a poner aquí lo que más se ha acordado. Nódulo es una lesión elevada, sólida, circunscrita, visible o palpable. Si ven hasta ahí, pues ¿qué diferencia hay con pápula? Bueno, pues hay quienes dicen que el tamaño debe ser mayor a 1 centímetro, que si debe dejar o no cicatriz, pero pues es difícil decir si esa lesión va a dejar o no cicatriz en un futuro. Como les decía, es más bien por la experiencia que ya vamos a saber si esa va o no a dejarlo. Y la profundidad. Nosotros vamos a tomarlo así como ley, que debe ser más de 1 centímetro, que deja cicatriz y que generalmente es más profundo que la pápula. Le estudiamos lo mismo que a la pápula, como observamos este paciente que me llegó con acné, quien vemos que sí es cierto que presenta pápulas, pero también aquí vemos cómo hay nódulos, es más grande este nódulo, y si lo viéramos a la histopatología, va a inflamar aún más, pero más profundo, va a tener infiltrado inflamatorio. Hay que saber que si este nódulo, su infiltrado inflamatorio, por ejemplo que llega a tener pus, por ejemplo, o el contenido llega a salir a la superficie de la cutánea, va hacia el exterior, se convierte esto en una goma. Un nódulo que se ulcera se conoce como goma y sana dejando cicatriz también. Esto, la goma, por ejemplo, la goma sifilítica. Este es el infiltrado. Si veíamos en la pápula, el infiltrado inflamatorio estaba solamente en la superficie. Aquí vemos como el infiltrado inflamatorio, todos estos que están aquí, todos estos linfocitos, pues no nada más estar en la superficie, sino estar en dermis superficial y en dermis profunda. Inclusive puede estar un poco también en tejido celular subcutáneo. Ahora, nudosidad, ya vimos pápula, nódulo, nudosidad, se va a definir como una lesión eritematosa, profunda, palpable, más que a la vista. Aquí les quise poner unas lesiones que sí se ven porque tienen eritema, pero en general la nudosidad nosotros hay que palpar, esa sí hay que palparla. Generalmente se presenta en regiones pretibiales y nosotros a la hora de pasar nuestro dedo, nosotros puede que no veamos nada, pero de repente sentimos duro y sentimos también cómo deja de sentirse duro. En ocasiones esa induración puede acompañarse de eritema, por eso podría definirse como una mácula palpable. Ya dijimos que las máculas no deberían de palparse, la nudosidad sí se palpa, ya que es una mácula que se ve el eritema en la superficie, pero en realidad tú alcanzas a palpar, tú ves dónde empieza y dónde termina por la palpación. Estas generalmente son dolorosas. El eritema nodoso es la enfermedad clásica que llega a presentar esta morfología. Lo que nosotros la nudosidad se va a producir debido a que aquí el infiltrado inflamatorio se va a encontrar en tejido celular subcutáneo. Si ven, no está aquí la inflamación, sino está hasta acá la inflamación, acá donde está el tejido celular subcutáneo. Una inflamación en tejido celular subcutáneo se le conoce como paniculitis y es muy importante saber hacerles a este tipo de lesiones biopsia, ya que las paniculitis pueden ser septales o lobulillares y dependiendo si son septales o lobulillares va a ser el diagnóstico que nosotros vamos a tener, pero también es cuestión de otra clase. Otra lesión elemental primaria son las verrugas y las vegetaciones. Estas son levantamientos duros, anfractuosos de la superficie cutánea. La verruga es seca y la vegetación es húmeda. La verruga por lo tanto no tiene olor y generalmente la vegetación tiene un olor fétido. La vegetación clásico que se encuentra en sitios húmedos como la boca, genitales, por eso también el olor fétido. Y aquí vemos cómo están estas elevaciones irregulares anfractuosas. Aquí en caso de la verruga vemos en los dedos, en caso aquí de la vegetación condilomas en región genital. Y lo que vamos, estas lesiones se van a producir debido a que hay hiperkeratosis. Hiperkeratosis significa que hay un aumento del estrato córneo, como observamos aquí. Aquí normalmente el estrato córneo debería ser sin embargo aquí está aumentado, hay hiperkeratosis, por eso se ve esta elevación de las lesiones, y además hay papilomatosis. Normalmente debe haber estas papilas como las papilas dérmicas pequeñitas, pero aquí hay papilomatosis, hay una papila
gigante, otra papila grande, otra papila grande. Entonces, además que está gruesa la capa, el estrato corneal, hay papilas, pues esto es lo que va a generar los levantamientos irregulares de la piel, y esto se llama hiperkeratosis y papilomatosis, y por eso aquí vemos la traducción histopatológica y clínica de estas lesiones. Ya pasamos las lesiones primarias de contenido sólido. Vamos con las lesiones primarias pero de contenido líquido. Y vamos a comenzar con la vesícula. La vesícula es una elevación también de la piel, sin embargo este va a ser contenido líquido, seroso. Generalmente mide pocos milímetros. También las literaturas de ciertos autores difieren de cuánto deberían de medir. En general, menores a 1 o 0.5 centímetros. Y como lo observamos aquí, vemos a este paciente que me llegó a consulta con una dermatosis localizada en región escapular izquierda, la cual se caracteriza por eritema y múltiples vesículas agrupadas. Con esto nosotros hacemos diagnóstico, ya nos damos a lesiones localizadas que nada más están en región, en un solo sitio. Aquí sigue el dermatoma del T4 y que se caracteriza por vesículas y eritema, pues hacemos diagnóstico de herpes zóster. Y esta es la paciente que les mostré anteriormente con herpes zóster en la cara. Y vemos cómo también no nada más estaba sus vesículas afectando cara, sino también la mitad del paladar. También tenía herpes zóster, también, que afectaba también mucosa oral. Y se va a definir como pústula cuando el contenido no es seroso, sino cuando el contenido de la vesícula llega a presentar polimorfonucleares, por ejemplo, llega a presentar linfocitos, detritos celulares, pues se va a convertir esto, el contenido, en pus, por eso se le va a decir como pústula. Como observamos aquí, este paciente que me llegó con herpes orofacial, y observamos como labial, perdón, y aquí vemos como ya empezó a haber sobreinfección, y pues el contenido empezó a ser turbio más bien, y pues se generó una pústula. Y esto va a tener traducción clínica en que aquí está la epidermis, y vemos cómo hay estos espacios contienen líquido seroso, y esto clínicamente se va a traducir en una vesícula. Les voy a encargar también que me digan aquí en los comentarios qué significa esponjiosis, acantolisis y degeneración balonizante, ya que hay 3 mecanismos por los cuales se puede generar una vesícula, que son estos 3, nada más para que me digan qué significa cada uno. Ahora, la pústula, a diferencia, vamos a ver cómo también hay un espacio aquí semejante. Sin embargo, aquí vemos cómo la pústula contiene detritos celulares, tiene neutrófilos, tiene también quizá también contenido seroso, y esta mezcla va a ser la que va a observarse ahora clínicamente como una pus por el contenido turbio que vemos aquí. Ampolla va a ser como una vesícula pero grande, mayor a 0.5 o mayor a 1 centímetro, dependiendo de la literatura que estemos leyendo. Las ampollas pueden ser de 2 tipos. Pueden ser flácidas, quiere decir que rápido el techo que está cubriendo la ampolla es pequeñito, es delgado y se desprende. Muchas veces en estas lesiones nosotros ni siquiera alcanzamos a ver la ampolla porque rápido se forma y se desprende porque el techo es muy delgado. O pueden ser ampollas tensas, que quiere decir que el techo de la ampolla es grueso, por lo tanto nosotros sí lo alcanzamos a ver. Aquí, por ejemplo, el contenido, vemos que cuando tiene sangre se le dice que es una ampolla hemorrágica. Ahora, este es un paciente que, por ejemplo, me llegó a la residencia, y que yo nada más, las ampollas flácidas, nosotros la vamos a ver solamente la erosión. El contenido ya no lo vamos a observar, ya no vamos a ver la ampolla, nos vamos a imaginar, pues si aquí estaba como que formando una ampolla, pues nosotros nada más estamos viendo la erosión, que esa es una lesión elemental secundaria. Vamos a verla más adelante. Y esta sería una paciente que me dio con dermatosis diseminada que afectaba tronco y extremidades, la cual se caracterizaba por ampollas tensas. Es una mujer de 68 años de edad. Con esto nosotros hicimos diagnóstico de pemfigoide, por ejemplo. Y bueno, claro que hicimos la histopatología y la inmunofluorescencia. Y aquí vemos la diferencia: ampollas flácidas, ampollas tensas. ¿Por qué se llegan a formar? Como observamos aquí, aquí está la epidermis, y vemos cómo hay líquido, hay esta separación, y aquí líquido, bueno, aquí en esta patología no se alcanza a ver, pero vemos cómo hay epidermis arriba de la ampolla, y vemos cómo hay epidermis debajo de la ampolla. Por eso les decía que el techo es delgado.
y por eso, por al ser muy delgado, fácilmente esto se puede desprender y nosotros ya no vamos a ver la ampolla, sino nada más vamos a ver el lecho de la ampolla, la erosión que quedó. A diferencia de la ampolla tensa, la cual observamos como toda la epidermis se desprende, abajo no hay dermis, inclusive hay abajo no hay epidermis en el piso de la ampolla, inclusive podemos ver en el techo algunos pedacitos de dermis papilar. Entonces, como el techo es grueso, al ser el techo grueso, aquí hay líquido y esta ampolla no se revienta tan fácil como esta. Hay dermatosis que tienen ampollas flácidas, hay dermatosis que tienen ampollas tensas, por eso es importante saberlo. Aquí, por ejemplo, es una paciente la cual llegó al hospital, una niña de 7 años de edad, la cual llegó con estas erosiones. Yo no estoy viendo la ampolla, pero yo ya sé que probablemente aquí tenía ampollas flácidas, y con esto pudimos orientarnos al diagnóstico de piel escaldada, además por otros datos clínicos. Y estos, como tienen una lesión muy superficial, sanan de forma rápida, como observamos aquí, 7 días ya tenía repiterización. A diferencia de otra paciente, ella es una paciente de edad ya geriátrica, mujer también, la cual acudió conmigo porque tenía ampollas tensas. Aquí había ampolla, pero aquí en este caso ya se había reventado, se había roto. Entonces aquí vemos cómo la lesión que deja la ampolla es más profunda, a diferencia de esta, pues porque es más profundo también el sitio de formación de la ampolla. Aquí nosotros igual hicimos diagnóstico de pemfigoide y observamos cómo con tratamiento adecuado pues empezó a cerrar más tardíamente, no recuperó tan rápido. Pero aquí ya vemos cómo está recuperando, y aquí está el sitio donde hicimos la biopsia de este sitio y donde podemos alcanzar lo que veíamos en la histopatología previa. Entonces estos son ejemplos de ampollas flácidas y ampollas tensas. Otra lesión elemental, la cual puede tener contenido sólido o líquido, es una que se llama tumor, o también lo podemos encontrar como neoformación. Esto muy pocos autores lo mencionan, pero por ejemplo Arenas lo refiere que es como una lesión que tiende a crecer y persistir. Si crece y persiste, esa lesión se le llama tumor o neoformación. Vamos a preferir la palabra neoformación, ya que tumor muchas veces los pacientes, si lo decimos frente a ellos, pues lo van a asociar a un cáncer. Entonces por eso vamos a preferir nada más por eso la palabra neoformación. Las neoformaciones pueden ser de 3 tipos: quiste, neoplásico o absceso. El quiste es una acumulación no inflamatoria, la cual está rodeada por un epitelio. El epitelio puede ser de origen glandular o de inclusiones epiteliales. Vamos a ver un ejemplo. Como observamos aquí, esta es una cavidad subcutánea y está rodeada por epitelio. Aquí ya no se alcanza a ver tanto, pero aquí estaba el epitelio. Vamos a ver la anterior. Y neoplasia es cuando hay una proliferación de células, cualquiera de ellas, de la epidermis, ya sea de todas las que vimos en la introducción a la dermatología, del queratinocito, del melanocito, de cualquiera de las que se encuentren ahí. Célula de Merkel, si está proliferando de forma regular, pues sería a lo mejor una neoformación benigna. Si estuviera proliferando de forma irregular, pues sería una neoplasia maligna. O puede ser un absceso. El absceso se caracteriza por tener aumento de volumen, de eritema, aumento de la temperatura local y generalmente acompañada de pus. Pues esto se va a conocer como un absceso. Y vamos a ver aquí cómo hay esta proliferación en la dermis de melanocitos, los cuales crecen de forma irregular. Pues esto nos traduce a un melanoma ya en una etapa avanzada. Y aquí vemos cómo está la epidermis y la dermis, y en la dermis hay muchos detritos celulares con polimorfonucleares, con linfocitos, pues el cual esto va a traducir un absceso. Estas 3 están creciendo y persistiendo, por lo tanto son neoformaciones de tipo quiste, de tipo neoplasia o absceso. Aquí vemos ejemplos de quistes, cómo están esta dermatosis localizada en región escapular derecha, la cual se caracteriza por una neoformación subcutánea de forma bien definida, circunscrita, sin afección a la piel suprayacente. Y esto
el diagnóstico nos hace de lipoma, por ejemplo, o aquí vemos una neoformación, la cual se localiza en la región externa de la ceja izquierda, la cual se caracteriza por una neoformación subcutánea de bordes bien definidos, sin afección a piel suprayacente, móvil, y aquí hacemos diagnóstico de un quiste dermoide, por ejemplo. Estos serían los quistes. Vemos aquí las neoplasias pueden ser como les decía, benignas, como por ejemplo esta que vemos que está bien definida, regular, de bordes bien regulares, ya tiene mucho tiempo con ella, poquito a poquito va creciendo, y lo vemos aquí. Esta es una imagen que también se los puse en mácula, porque en realidad nada más veíamos un cambio de coloración, pero si nosotros vamos a la histopatología, estamos viendo que esos vasos sanguíneos están creciendo y persistiendo, por lo tanto también pudiera considerarse como una neoformación. Vemos que también las neoplasias pueden presentarse en mucosas, como observamos aquí, y aquí vemos como también esta paciente que me llegó con antecedente de cáncer de mama y 6 meses después presentó esta lesión, pues fue una metástasis cutánea de un cáncer de mama, y es una neoformación que crecía, persistía, pues era una formación de tipo neoplasia. Y vemos también los abscesos, como aquí vemos este absceso, el cual se localiza en la región mandibular izquierda, y aquí vamos a tener que hacer ahora diagnósticos diferenciales, pues qué lesiones en dermatología hemos visto que se caracterizan por abscesos cerca de cuello en la región mandibular izquierda. Pues tenemos que pensar en escrófula, en actinomicosis o en una fístula odontocutánea, por ejemplo, como lo observamos aquí. Y aquí vemos también otro absceso, el cual se localiza en la región interna del ojo izquierdo, casi en conjunto con la pared lateral izquierda de la nariz. Esta paciente pueden verlo ahí en las redes sociales, cómo hago la punción, y pues se trata aquí de una acrocistitis, que obviamente esta fue referida al oftalmólogo. Por eso es importante saber no nada más de dermatología, sino porque yo también a lo mejor me podía ir aquí con la finta y decir, pues esto tiene todas las características de absceso, el cual está aumento de la temperatura, de eritema, tiene dolor, le sale pus, pues absceso, le doy antibiótico y ya. No, pues hay que saber que ahí está el conducto lagrimal debajo, y pues que ahí es donde generó la obstrucción probablemente, y de ahí empezó posteriormente la infección. Ahora, las lesiones elementales secundarias, ya vimos las primarias, vimos las sólidas y vimos las líquidas y las de contenido sólido o líquido. Ahora vamos a ver las lesiones elementales secundarias. Costra es un exudado que se seca. Todo líquido que se seca va a ser una costra, no se confunda con escama. Entonces, las costras pueden ser de 3 tipos. Cerosas, cuando la lesión es transparente, generalmente es una ampolla, una vesícula, que su contenido es ceroso, se abre esta ampolla y el líquido se seca y va a generar una costra cerosa. Pues es mielicérica cuando parece como miel, como observamos aquí. Este es patognomónico de una sobreinfección por estafilococo. Entonces, casi cuando decimos costra mielicérica, inmediatamente en nuestra mente tenemos que saber que estamos refiriendo a estafilococo. O puede ser hemática cuando el líquido que se seca es sangre, como observamos aquí esta imagen en una paciente que llegó al hospital. Aquí, ¿cómo vamos a ver nosotros en la histopatología? Esta es la unión dermoepidérmica. De aquí para abajo está la dermis, de aquí para arriba está la epidermis, y la epidermis llega hasta aquí. Y posteriormente todo esto es exudado seroso, pero aquí también además tiene detritos celulares y tiene además polimorfonucleares y linfocitos. Todo esto es una costra. Puede ser serosa o mielicérica, porque seguramente también tiene bacterias, es difícil saberlo aquí en histopatología. Y si tuviera muchos hematídeos, muchos eritrocitos, pues vamos a saber que era una costra hemática. Aquí vemos ejemplos de costras, como por ejemplo costra hemática. Esta paciente que me llegó es una dermatosis localizada en el labio inferior, la cual se caracteriza por una costra hemática. Inmediatamente yo tengo que pensar qué dermatosis cumplen con esto que acabo de describir, y pues me queda necrosis epidérmica tóxica, pero pues no tenía lesiones en otros sitios. Podía ser un pénfigo vulgar, pero tampoco no tenía lesiones en otros sitios, pero tenía el antecedente que era una mujer que estaba tomando metotrexate, el cual desde hace 6 meses, y el cual no estaba siendo suplementado con ácido fólico. Pues entonces yo tengo que pensar que metotrexate es una de las causas de mucositis. Por lo tanto a ella le suspendimos brevemente el metotrexate, ya que tenía artritis reumatoide,
Le empezamos a suplementar con ácido fólico y vemos como en 7 días ya estaba recuperada, porque la mucosa la verdad es que regenera muy rápido. Entonces, de esta forma, nada más describiendo la lesión de forma correcta, pensando qué enfermedades cumplen con esa descripción, pues pudimos llegar al diagnóstico. Y aquí vemos a otra paciente que me llegó, es una mujer de 37 años de edad, quien presentó una dermatosis desde hace 7 días, la cual se caracteriza por una dermatosis localizada en cara, de predominio en región periorificial, como vemos aquí, perioral, la cual se caracteriza por eritema, aumento de volumen y costra melicérica. Dijimos costra melicérica, pensamos en sobreinfección por Staphylococcus aureus, le dimos dicloxacilina y vemos como 14 días después presentó mejoría de la dermatosis. Ahora, en cuanto a las siguientes lesiones elementales, cuando hay pérdida de continuidad de la piel, va a haber 3 tipos de lesiones. Erosión, cuando es muy superficial, casi que se queda solamente en la epidermis. Y generalmente se produce cuando nosotros quitamos una vesícula o una ampolla o hay maceración en la piel. Escoriación, cuando es un poquito más profundo, cuando ya abarca epidermis e inclusive dermis. Generalmente estas son por rascado, por lo tanto pueden ser lineales. Como son por rascado, pues las uñas a la hora de nosotros rascarnos generan la línea, o pueden ser puntiformes y generalmente se asocian a compulsión, esta necesidad de rascarse, ya sea por motivo psiquiátrico o porque realmente hay ciertas enfermedades internas, por ejemplo, que causan prurito, como por ejemplo insuficiencia renal, enfermedad de la tiroidea, enfermedad hepática. Pues hay ocasiones que nosotros nada más le vemos solamente huellas de rascado o escoriaciones y que no le vemos ninguna lesión elemental. Pues nosotros hay que pensar que ese paciente puede tener o de causa psicógena o algo interno que le está generando prurito, o algo que en piel se manifieste solamente como comezón, como por ejemplo dermatitis atópica en ocasiones. Aunque la dermatitis atópica generalmente tiene otros datos que nos hacen excluir este diagnóstico. Y cuando la lesión es mucho más profunda, pues que ya abarca inclusive más allá de dermis, inclusive hasta tejido celular subcutáneo, pues esta va a considerarse como una úlcera, esta pérdida de continuidad de la piel. A las úlceras también hay que estudiarles el tamaño, muy importante tomarles foto o medirlas, pues para saber si en la consulta subsecuente va disminuyendo su tamaño, la forma, si está ovalada, si tiene una forma lineal, la profundidad para saber qué tanto va avanzando conforme nosotros lo vamos viendo. Por ejemplo, la base, si es una base limpia, si es una base sucia, si es una base friable, si es una base que tiene fibrina. Los bordes, si están bien definidos o no definidos, si están en acantilado. Hay unas úlceras que vienen y bajan inmediatamente, es como acantilado o en saca bocado. Y el tejido circundante, si hay en la periferia eritema, por ejemplo, si hay aumento de la temperatura. Todo esto, decir un poquito más sobre la úlcera, nos va a orientar a qué tipo de enfermedad estamos tratando, ya que hay muchas enfermedades que crean úlceras. Ahora, algo nada más muy importante saber que estas escoriaciones, generalmente la topografía es en sitios donde el paciente se alcanza a rascar. Por eso, inmediatamente cuando yo pienso que es un paciente que presenta escoriaciones, rápido le veo la espalda, y como en la espalda no alcanza a rascarse, ahí no tiene lesiones. ¿Cómo lo vamos a ver en la histopatología? Pues la erosión y la escoriación dijimos que era más superficial. Esta, como es casi que nada más en la capa córnea, pues sería una erosión. Dijimos que la escoriación va inclusive hasta un poquito más a dermis. Y en la úlcera vemos como aquí está la epidermis y vemos como aquí se rompe. Dijimos en acantilado, por ejemplo, este borde, y todo esto está ulcerado. ¿Sí? Esto ya no tiene, ahí está, es pérdida de continuidad de la piel, pero es total, que va hasta epidermis, dermis, inclusive se va hasta tejido celular subcutáneo, por lo tanto es úlcera. Aquí vemos una imagen, la cual es una paciente que me llegó por estas lesiones, y ella decía que tenía comezón en la piel, porque era muy poquita la comezón que tenía, que en realidad no se rascaba tanto. Yo la empecé a ver y en realidad tenía puras erosiones, puras escoriaciones, y la mayoría eran puntiformes, y veíamos cómo tenía lesiones secundarias, que vamos a ver más adelante, que son máculas postinflamatorias. Le vi la espalda y no tenía ninguna lesión, por lo tanto yo ahí entendí que esta paciente tenía escoriaciones, y todas estas lesiones ella se las estaba provocando por rascado.
y pues ya investigando sí tenía cierto componente psiquiátrico, por lo tanto fue ahí manejada también aquí por parte del centro. Aquí nada más les cuento que esta paciente fue un poquito o mucho difícil porque tenía componente psiquiátrico, tomaba medicamentos psiquiátricos ya anteriormente y además ella era psiquiatra, entonces me fue difícil un poquito manejarlo, pero bueno, pues ahí con la experiencia y un poquito del colmillo Coco Wash le hicimos que hay ciertas cosas que se deben de hacer en estos casos, que ya es todo un tema, y presentó ya en la siguiente consulta mejoría, ya sin estas lesiones. No lo quise poner porque todavía aún presenta una que otra, pero la mayoría de ellas ya son máculas y ya están sanadas todas estas. Aquí vemos otro paciente, el cual presentaba, ella tenía pemfigoide. En el pemfigoide dijimos que hay estas lesiones, pero le empezamos a dar tratamiento posteriormente, vemos cómo esta dermatosis localizada en la pierna, estaba aquí en más sitios, pero bueno, aquí pongo la de la pierna, y al dar tratamiento rápidamente presentó mejoría, y aquí se lo pongo porque me sorprendió que en 15 días ella ya estaba así, sanada, pero tenía estas erosiones en escoriaciones, úlceras, ya casi podemos decirlo, porque casi abarcaba tejido celular subcutáneo, y presentó bastante mejoría. Ahora, las lesiones que son fragmentos de piel, si ese fragmento de piel se desprendió o está a punto de desprenderse por necrosis, pues se le va a conocer como una escara, y esto generalmente es es grueso el fragmento de piel que se va a desprender o que se desprende. A diferencia de escama, que es cuando solamente el estrato córneo se va a desprender, como este pedacito que observamos aquí, pues se le va a conocer como escama. Escara, dijimos, necrosis tisular es amplia, y la escama es solamente el estrato córneo el que se desprende. Aquí les cuento de este paciente, es una dermatosis localizada en región lumbar izquierda, la cual se caracteriza por una escara de aproximadamente 30 por 20 centímetros. Aquí yo tengo nuevamente que hacer el ejercicio de qué lesiones en dermatología presentan con esta dermatosis que acabo de describir, y pues pensamos en loxoceles, él tenía el antecedente de que se le había realizado una punción por un quiropráctico para el dolor de un dolor ciático que presentaba, y era para aliviar el dolor. Desconocíamos cuál era lo que se le había introducido, y yo pensé que quizás se le había introducido alguna sustancia oleosa, o que haya tapado la arteria y que haya generado necrosis del sitio, pero también por la rápida evolución que tuvo, y además por haber presentado descontrol en su glicemia, pues se pensó en mucor, se tomó una biopsia de piel y resultó ser mucor. A la escama, muy importante saber que se le tiene que estudiar ciertas características, ya que muchas enfermedades presentan escama. Sin embargo, la escama es distinta en cada enfermedad. Se le tiene que describir el tamaño, si es una escama chica o si es una escama grande, el color, si es blanca, si es amarilla, la adherencia, si está bien adherida o fácilmente desprendible, el aspecto, por ejemplo, si es seborreico, si está como grasosito, vamos a decirlo, furfuráceo, por ejemplo, si parece salvado, si está craquelado y quiosiforme, si está lamelar en encaje, si tiene collarete o no. Aquí vemos este paciente, como les decía, los dos tienen escara, ella aquí, él acá. Sin embargo, ella tenía el antecedente de haber presentado ahí dolor inicialmente de forma súbita, y posteriormente presentó con estas lesiones, entonces muy probablemente era secundaria una mordedura de alguna araña. Y vemos cómo este paciente en la segunda consulta, solamente con medidas generales, mejoró, y analgésico, a diferencia del paciente pasado que les había comentado. Estos pacientes con este hongo, lo que hay que hacer es que hay que meterlos a debilidad, a cirugía, ya que estos generan necrosis y más necrosis y más necrosis, ya que el hongo que ocasiona el mucor se mete a los vasos sanguíneos y los ocluye, y genera esta necrosis, y conforme va avanzando y avanzando, entonces hay que hacer cirugía y cirugía. A diferencia, si bien las dos son patologías, las dos son escara, ella con
un pronóstico favorable, como ya lo vimos en la imagen. Él a los 7 días falleció. Bueno, hay otras escamas, como aquí ya vimos las escaras, ahora vamos a ver ejemplos de escama. Estas escamas son muy finas, como por ejemplo esta es una dermatosis localizada en abdomen, la cual se caracteriza por una placa. Vamos a ver más adelante qué significa placa. Placa, la cual se compone por eritema, borde activo, es decir, el borde está más eritematoso, está mejor definido, y además tiene escama muy fina. Puede haber una escama, la escama puede ser tan fina que es apenas perceptible, que hay como rascarle para que empiece a desprenderse la escama, o puede ser muy evidente, como lo observamos en estas otras dermatosis. Aquí, por ejemplo, en un niño con una dermatosis ictiosiforme, o sea, parece como escamas de pescado, y aquí, por ejemplo, nosotros vamos a poder describir esta lesión. Esta es una dermatosis, la cual se caracteriza en cara, sobre todo en frente, en cejas, en surco nasogeniano, también un poco en mejillas, la cual se caracteriza por eritema y escama, y la escama, vamos a decir ahora las características, es gruesa, es oleosa, es amarilla. Por la topografía y por la morfología que acabo de escribir, yo sé que este es un paciente que tiene dermatitis seborreica, y no solamente eso, sino además su dermatitis seborreica es bastante severa. Yo por eso tengo que intuir que este paciente muy probablemente tenga VIH, ya que los pacientes con VIH pudieran presentar dermatosis seborreicas extremadamente severas, como lo vemos aquí en este. Entonces aquí no nada más le daría el antimicótico, un esteroide tópico de baja potencia, sino también estoy obligado a darle a solicitarle VIH, todo por la descripción que acabo de comentar. Bueno, este es otro ejemplo, el cual son dos pacientes, nada más para ver la importancia de describir la escama, ya que son dos pacientes que tienen lesiones en piel cabelluda que me llegaban al consultorio. Es una dermatosis localizada en piel cabelluda, las dos con eritema, las dos con escama. La diferencia es que aquí la escama es amarilla, oleosa y gruesa, y aquí la escama es blanca, seca, yesosa. Por lo tanto, hacemos diagnóstico de dermatitis seborreica y acá de psoriasis. Otras lesiones elementales, las cuales se producen como de forma lineal, lesiones lineales sobre la piel, es la grieta, las cuales son hendiduras en la parte más superficial de la epidermis, como lo observamos en esta yema. Generalmente son dolorosas, aunque cuando estas hendiduras lineales no solamente abarcan la epidermis, sino también llegan hasta la dermis, es decir, son más profundas, son aún más dolorosas. Hay algunos autores describen dentro de fisuras que habitualmente siguen los pliegues cutáneos, pero no siempre esto llega a pasar. Hay otros que describen que es por exceso de tensión, por pérdida de elasticidad o por resequedad, pero también no siempre. O hay quienes comentan que se generan habitualmente en piel gruesa, pero no es cierto. Por ejemplo, las lesiones, o sea, las fisuras anales, por ejemplo, no es piel gruesa, y también se describe como fisura. Entonces vamos a decir nada más que es una hendidura lineal dolorosa que va hasta la dermis, y esta hasta la epidermis. Ahora, trayectos lineales dentro de la piel hay tres tipos. Puede ser túnel, cuando el túnel significa que es un surco en el que este surco tiene un trayecto, y el trayecto tiene un techo, y generalmente este trayecto en un punto se comunica con la superficie, y generalmente es superficial, como lo observamos aquí. Esto aquí debería tener un punto de entrada y aquí viene para acá. O puede ser un seno, el cual es un trayecto generalmente más profundo, el cual va hacia un fin ciego, es decir, no tiene un sitio en donde desemboca, sino tiene un sitio ciego. O puede ser una fístula, cuando este trayecto se va hacia la profundidad, sin embargo comunica una cavidad con otra, o una cavidad con la superficie cutánea. Aquí les pongo un ejemplo de un parásito, aquí les pongo un ejemplo de una hidradenitis supurativa, y aquí les pongo un ejemplo de una fístula odontocutánea. Y si lo vemos nosotros en la histopatología, pues aquí por ejemplo vemos cómo está el Sarcoptes de Scabiasis, y vemos cómo está generando túneles, se mete el estrato córneo y genera ahí en el estrato córneo su túnel, tiene un punto en que se comunica con la superficie y un trayecto, y ese trayecto tiene un techo, y ese va a generar un túnel en la superficie.
A diferencia del seno, el cual nosotros vamos a ver cómo tiene un punto de entrada en la superficie, pero tiene un punto ciego, como observamos aquí, tiene un punto de entrada y un punto ciego. Por ejemplo, aquí en este caso revestido de epitelio, y aquí hay acúmulo de detritos celulares, por lo tanto el seno pudiera estar drenando hacia la superficie material fétido, espeso, un poco purulento también. La fístula sería, en el caso, no tengo imagen microfotográfica, pero si comunicara hacia la boca, hacia una cavidad, pues se conocería como fístula. Ahora, lesiones elementales secundarias que significan que hay un cambio en el grosor, que hay aumento en el grosor, hay de dos tipos. Puede ser por liquenificación, que quiere decir que hay un engrosamiento del epidermis, y este engrosamiento del epidermis va a traducirse como hiperlinearidad, es decir, las líneas de la piel van a ser más evidentes, hay un aumento del cuadriculado de la piel, como por ejemplo el cuadriculado ustedes se lo pueden ver mayormente en sus codos. Ese sería el cuadriculado normal o en el resto de la piel, pero aquí en la liquenificación está aumentada, hay hiperlinearidad como lo observamos aquí. Generalmente puede estar hiperpigmentado y generalmente eso es secundario a fricción o a rascado, es decir, este paciente de seguro estuvo rascando y se rascó tanto que la piel, vamos a comentarlo como si se hubiera defendido y se hubiera engrosado, y por lo tanto esta va a ser la traducción clínica en forma de liquenificación. Y queratosis es solamente un aumento, pero nada más del estrato córneo. Aquí es de toda la epidermis, aquí es nada más del estrato córneo. Hay ciertas enfermedades que se manifiestan con hiperkeratosis palmares, plantares, focales, difusas, o solamente por una mal posición o una cirugía, por ejemplo, y que genera un mal apoyo en la extremidad, pues va a generar aumento del estrato córneo porque la piel se quiere defender en ese sitio donde hay fricción constante. Esto lo vamos a ver, la liquenificación, como una hiperplasia epidérmica, es decir, un aumento de la epidermis. Hay verticalización de las fibras de colágeno, que quiere decir que las fibras de colágeno no corren así como lo veíamos en la primera clase de anatomía de la piel, sino están verticalizadas, y hay aumento de las papilas dérmicas, como vemos aquí, y de las crestas epidérmicas, y también hay un poco de aumento del estrato córneo. A diferencia acá de la queratosis, en el cual hay hiperkeratosis, normalmente debería de existir solamente esta capa del estrato córneo, pero aquí en la hiperkeratosis hay aumento, vemos, les quería poner, sería, por así ejemplificarlo, este sitio, y este sitio que está normal sería este. Entonces hay hiperkeratosis. Vemos aquí dos ejemplos. Aquí vemos un paciente que me llegó con una dermatosis. Aquí voy a poner que está localizada en la mano, pero en realidad era diseminada, que afectaba extremidades superiores e inferiores y un poco del cuello, la cual se caracterizaba por liquenificación. Dijimos que este paciente, yo tengo que pensar que estaba produciendo por rascado, tenía rascado, pero aquí los sitios característicos que tenía él en otros sitios era también en las fosas antecubitales y en las fosas popliteas. Por lo tanto, yo supe que este paciente, su liquenificación se debía a dermatitis atópica, fue tratado y posteriormente vemos cómo hay en la segunda consulta mejoría, aunque todavía falta un poco. Y aquí vemos otro paciente con una hiperkeratosis localizada en ambos pies, o diseminada simétrica bilateral a ambas plantas, la cual se caracteriza por una queratosis focal. Y esta es una paciente que tenía una hiperkeratosis generada por una enfermedad genética. Ahora, en el cambio de grosor ya dijimos que puede ser aumento de grosor, sin embargo también puede haber disminución del grosor. La disminución del grosor puede ser solamente de la epidermis, es decir, los queratinocitos están disminuidos, por lo tanto la piel se va a ver brillante, inclusive se va a ver un poco nacarada, va a estar tan disminuida la epidermis que los vasos sanguíneos que están ahí debajo se alcanzan a ver, por lo tanto hay telangiectasias. Entonces puede ser la epidermis. Puede ser atrofia o disminución de la dermis. Aquí sobre todo lo que está disminuido es la colágena, por lo tanto la piel en su superficie se ve normal, pero hay una depresión, como lo observamos aquí,
por disminución de las fibras de colágeno y elásticas. Y acá vemos que también puede ser la atrofia, puede ser en el tejido celular subcutáneo por atrofia de los adipocitos, la cual la piel la vamos a ver normal, pero vamos a ver un hundimiento mayor al que veíamos en la dermis, como lo observamos aquí. Y aquí por la pura dermatosis nosotros vamos a ver, por ejemplo, una dermatosis localizada a cara, a mejillas, la cual se caracteriza por una atrofia subcutánea. Y inmediatamente yo me voy a qué dermatosis generan este tipo de dermatosis qué enfermedades generan esta dermatosis que acabo de escribir. Y pues yo sé que este es un paciente muy probablemente con VIH que está tomando antirretrovirales, pues porque los antirretrovirales, como un efecto adverso secundario, es atrofia precisamente subcutánea de aquí de las mejillas, y por eso se va a observar aquí. Y aquí vemos otra dermatosis, la cual está localizada a brazo derecho, la cual se caracteriza por atrofia cutánea. Inmediatamente con estas características yo me voy a las enfermedades que generan este tipo de dermatosis, y pues yo ya sé que este paciente o tiene un tipo de lupus o probablemente aquí se está inyectando insulina, es diabético y tiene inyección de insulina, ya que la insulina puede generar también atrofia cutánea. Son ejemplos nada más para que sepamos la importancia de saber si es epidérmica, dérmica o tejido celular subcutáneo, y describir bien la dermatosis, porque eso nos puede llegar a traducir posteriormente a dar el diagnóstico. Aquí vemos cómo la atrofia epidérmica, nada más pongo esta imagen, normalmente debe tener papilas, crestas, aquí está disminuido el grosor, aquí estaría disminuido la epidermis, aquí estaría disminuido el tejido celular subcutáneo. Y aquí quiero ejemplificar este caso que me llegó también a la consulta. Es un niño de 7 meses de edad, quien llegó, su mamá se lo escribía: doctor, es que vengo porque mi hijo tiene un hoyo en la pompi. Y a mí la verdad es que me llamó la atención de cómo que un hoyo en la pompi. Entonces yo lo vi y efectivamente tenía esta dermatosis. En un momento no supe, que dije, no, pues no sé qué es, pero cuando no sé qué es, siempre inmediatamente digo: a ver, Jaime, tranquilízate y tienes que describir la dermatosis. A ver, bueno, esta es una dermatosis localizada en glúteo derecho, la cual se caracteriza por atrofia subcutánea. Ahora, ¿qué enfermedades generan este tipo de dermatosis? Inmediatamente, no se le ha inyectado aquí algún medicamento, y la paciente me dijo: sí, hace 3 semanas tenía una infección de vías aéreas superiores, un médico le recetó 3 inyecciones de dexametasona intramusculares, se le pusieron en este sitio. Bueno, pues yo ya sé ahí que la dexametasona, los esteroides, generan atrofia subcutánea, y pues ahí tenemos nuestro diagnóstico. Poco frecuente, inclusive fue publicado aquí en la revista de Dermatología Mexicana. Ahora, también cambios en el grosor puede ser esclerosis. Aquí más que en el grosor es más bien en la firmeza, endurecimiento. Por ejemplo, esclerosis es una induración o un endurecimiento, ya sea circunscrito de una parte de piel o generalizado. Sobre todo se ven enfermedades como morfea, esclerodermia, o enfermedades morfeiformes o esclerodermiformes. Aquí la piel generalmente se va a ver lisa, como observamos en la imagen, puede estar hipo o hiperpigmentada. De hecho, esta paciente que me llegó tenía hiper e hipopigmentación, y aquí por el hecho de que no hay anexos cutáneos, y ahorita voy a explicarlo por qué. Aquí muy importante es que si nosotros palpamos esta lesión, nosotros habitualmente debemos de, si presionamos nuestra piel, bueno, podemos plegarla. Sin embargo, aquí yo hice precisamente esta maniobra para ejemplificar que no se puede plegar, ya que hay endurecimiento de la piel. Entonces aquí yo supe que esta es una esclerosis, y me dio una dermatosis localizada en la pierna izquierda, la cual se caracteriza por esclerosis. Inmediatamente el diagnóstico: morfea. Y aquí lo que nosotros vemos es que hay exceso de la colágena en la dermis. Normalmente la dermis debe tener colágena, pero aquí están engrosadas y hay aumento, hay mucha colágena. Tanta colágena que no deja crecer a los anexos, a las glándulas sudoríparas, a las glándulas sebáceas, al folículo piloso. Por eso nosotros que lo vamos a ver sin anexos cutáneos en ese sitio. Una lesión residual puede ser de 2 tipos. Puede ser una mácula o puede ser una cicatriz.
Me podrán decir, oye, mácula también la mencionaste al principio y era una lesión elemental primaria. Bueno, lo que pasa es que mácula también puede ser una lesión elemental secundaria y a una lesión residual. Aquí cuando es una mácula secundaria, se dice que es una mácula postinflamatoria. ¿Qué quiere decir? Nosotros vemos que ahí en la lesión donde tenía una pápula, tenía un nódulo, tenía una úlcera, sanó y posteriormente dejó una mácula, dejó una mancha. Eso le va a conocer como una mácula postinflamatoria. Y mácula ya dijimos que es un cambio de coloración que no se palpa. Las máculas postinflamatorias generalmente son hiperpigmentadas o pueden ser también hipopigmentadas o pueden ser también eritematoviolaceas. Como por ejemplo aquí este paciente, la cual me llegó con una dermatosis localizada axila izquierda, la cual se caracterizaba por una mácula hiperpigmentada e hipopigmentada. Aquí yo tengo que comentarles muy importante el antecedente. Ella tenía antecedente de mastectomía por un cáncer de mama y se le había hecho radioterapia. Bueno, pues esta, por el hecho de haberle aplicado aquí la radioterapia, generó una mácula postinflamatoria y ella la tratamos posteriormente con mejoría. Y aquí vemos una mácula también, una dermatosis localizada, aquí lo pongo axila derecha, pero también estaba en la izquierda, la cual se caracterizaba por máculas hiperpigmentadas con una conformación en círculo o arciformes, y ella tenía el antecedente de haber ido a un sitio de depilación láser, a un spa, donde fue quemada y después de la quemadura generó una mácula postinflamatoria, como lo observamos aquí. Dos lesiones igual, las dos están en axila, las dos tienen mácula hiperpigmentada. Sin embargo, aquí el antecedente nos ayudó a dar con el diagnóstico y posteriormente con el tratamiento. Entonces, mácula hiperpigmentada pues es una lesión residual. Lo más habitual es que genere también que sea una cicatriz. Cicatriz se define como una reparación de una lesión que hubo en la piel, y esta reparación generalmente se hace con tejido fibroso, y esta lesión pudo haber sido de origen traumático o de origen inflamatorio. De origen traumático, pues si hubo una herida, por ejemplo, o de origen inflamatorio, un nódulo por acné, y posteriormente ese nódulo sanó, era una inflamación y dejó ahí una cicatriz. La cicatriz puede ser, se dice que es hipertrófica cuando no rebasa los bordes, está elevada pero no rebasa los bordes, o queloide cuando además de estar elevada rebasa los bordes de la cicatriz, o se le conoce como atrófica cuando presenta un hundimiento, cuando la piel está deprimida, delgada, y además se puede alcanzar a ver telangiectasias. De atróficas hay en picahielo, varioliformes, que se parecen como a varicela, o en caja, que imagínense que si tuvieran una plastilina y ustedes encajaran una caja, se queda impregnado el molde de la caja y eso se conoce como una cicatriz atrófica en caja. Estos son ejemplos de dos pacientes que me llegaron aquí a consulta, los dos con acné ya curado, y posteriormente vemos cómo deja estas lesiones atróficas en picahielo, lesiones en caja, o vemos esta lesión, otra lesión atrófica, vemos esta lesión que es hipertrófica, está aumentada, y aquí como incluso llega a rebasar los bordes, una lesión, una cicatriz queloide. Vemos aquí otros ejemplos de una dermatosis localizada a la oreja izquierda, la cual se caracteriza por una cicatriz queloide. Ella tenía el antecedente de haberse colocado aquí un piercing, entonces realizamos cirugía y sesiones de esteroide intralesional, y vemos aquí cómo después de la cirugía presentó mejoría. Y aquí vemos otro paciente, el cual presenta una dermatosis localizada, diseminada a cara, también lo presentaba en pecho y en espalda, la cual se caracterizaba por nódulos, pápulas, costras, eritema, y hicimos un diagnóstico de acné conglobata. Fue tratado con isotretinoína, pero posteriormente dejó las marcas, las cicatrices, la mayoría de ellas atróficas. Fue tratado para las cicatrices atróficas y vemos cómo hay mejoría. Muy importante comentar que en las cicatrices generalmente por acné mejoran con el tratamiento, sí, hasta un 40-70%. No hay algo que sea 100% efectivo para disminuir, para quitar la marca, pero bueno, sí vemos cómo hubo disminución. Y hay otras lesiones elementales, ya vimos las primarias, las secundarias, pero hay otros términos que sería importante conocer. Por ejemplo, el término placa. Placa, según la escuela francesa, es un conjunto de lesiones.
como por ejemplo, esta es una dermatosis localizada en región pretibial, la cual se caracteriza por una placa, y cuando vamos a decir placa, vamos a decir qué lesiones la conforman, por eritema, ya dijimos que es una mácula eritematosa, y además por escama. Y si dijimos que es escama, bueno, vamos a decirle qué características tiene. Una escama seca, blanca, gruesa, diagnóstico de psoriasis. Esta es otra paciente con la misma dermatosis, solamente que en otras áreas en cuanto a su topografía, también diagnóstico de psoriasis. Estamos utilizando aquí la escuela francesa. Una placa se define por varias lesiones que coalescen. Pero también la escuela norteamericana nos dice que una placa se define no por varios conjuntos de lesiones elementales, sino más bien por una lesión elevada, plana, la cual es más larga que alta. Y aquí, como por ejemplo vemos esta leucoplaquia, y también se le podía conocer como placa. La mayoría de las veces aquí en México se utiliza la escuela francesa, pero también es importante conocer que pudiéramos utilizar esto. Entonces, estas son las dos opciones que cuando nosotros decimos placa, tenemos que tener en mente, o que nos estamos refiriendo a un conjunto de lesiones o a una lesión elevada, más larga que alta. Como pues, vemos, por ejemplo aquí vemos esta dermatosis localizada en espalda. En realidad ella también era diseminada porque también tenía en el resto de las extremidades, la cual se caracterizaba por una placa, la cual estaba compuesta por eritema, escama, blanca, amarilla, pero blanca, gruesa, seca. Hicimos diagnóstico de psoriasis y posteriormente con el tratamiento. Comedón es una lesión elemental que cuando nosotros decimos clásico nos estamos refiriendo al acné. No hay otras, salvo muy pocas, que pudieran llegar a presentar también comedones. Los comedones es un tapón de queratina. Esta queratina, tapa el folículo, los orificios de los folículos pilosebáceos. Por lo tanto, al ocluirlos genera como una pequeña papulita, la cual si es blanca se le conoce como un comedón cerrado, pero si es abierta, si esta papulita, este tapón de queratina está expuesto al aire, se oxida y genera este comedón, esta coloración negra, entonces sería un comedón abierto. Esto, como les digo, generalmente se asocia, cuando nosotros decimos la palabra comedón, a acné. Poiquilodermia es un conjunto de lesiones en el cual hay 4 cosas. Hay atrofia epidérmica, hay hiperpigmentación, hipopigmentación y hay telangiectasias. Como lo observamos aquí, vemos la atrofia, pues porque nosotros lo podemos saber porque está brillante la piel. Vemos que hay hipopigmentación, hiperpigmentación y esto es enrojecimiento. Vemos como ahí están las telangiectasias. La poiquilodermia generalmente se presenta en enfermedades de la colágena, de forma clásica en dermatomiositis, pero también pudiera ser en otras. Y de esta forma, nosotros vamos a concluir diciendo que, bueno, nosotros cómo vamos cuando nos llegue un paciente, nosotros es importante primero hacer la historia clínica, la ficha de identificación, motivo de consulta e inmediatamente empezar con la exploración física, y la exploración física, verlo. Vemos si es la topografía, vemos la morfología, vamos a ver, decimos de la morfología, el tamaño, la forma, el color, los límites, la superficie, el relieve, y posteriormente, ahora sí, ya teniendo, vamos a describir también si tiene un tipo de arreglo, si es lineal, si es arciforme, y ahora sí también esto nos va a ayudar en la configuración que toman o cuando coalescen, pueden llegar a tener cierta morfología, y esto también nos va a ayudar a nosotros a dar con el diagnóstico. Como por ejemplo, hay ciertas lesiones que cuando se agrupan de forma anular, como lo observamos aquí, o policíclica, es decir, tiene como aritos pequeños, y estos nos va a ayudar o nos va a dar una mejor idea de qué dermatosis, de qué enfermedad estamos tratando. Puede ser una enfermedad lineal también, por ejemplo, que son las que ya vimos, las que ya vimos al principio. Puede ser serpinginoso, puede ser figurado, puede ser en racimos, puede ser reticulado. Vamos a ver imágenes. Por ejemplo, este es un paciente que me llegó con una dermatosis localizada en cuello, el cual se caracterizaba por una placa anular
Esta placa anular se componía por un borde con eritema y escama, pues así, aquí hicimos el diagnóstico de tiña, le dimos tratamiento antimicótico y vemos cómo hubo mejoría. Otros arreglos que pueden llegar es reticulado, esto parece como una red o una red inversa, esto se llama retiforme. Vemos como si lo de adentro de la red estuviera pintado. Ese es otro arreglo que se pudiera llegar a observar en ciertas enfermedades lineales como las que ya vimos al principio. Esto, por ejemplo, aquí de seguro este paciente a lo mejor se echó limón y le escurrió y ahí donde le escurrió le quemó y esta genera esta lesión. Lineal como el vitiligo, serpinginoso como este parásito que se le está metiendo aquí debajo de la piel. Y de esta forma nosotros tenemos la topografía, la morfología, el arreglo y vamos a agrupar a las enfermedades en ciertas enfermedades: eczematosa, pápula escamosa, vesículo, máculo eritematosa, discrómico. Vamos a pensar qué enfermedad puede concordar con la enfermedad que nosotros estamos describiendo y de esta forma vamos a dar el diagnóstico. Bueno, pues esta enfermedad es una psoriasis, esta enfermedad es un vitiligo, esta enfermedad es acné, porque ya describí todo lo anterior. Y de esta forma terminamos. Entonces yo sé que esta es una clase la cual fue larga, pero es importante conocerla debido a que cambia totalmente la semiología que habitualmente estamos acostumbrados. También por último es importante saber que hay mucha discrepancia en cuanto a los términos, pero quise poner la terminología más aceptada y con los consensos más actuales para poder nosotros hablar el mismo idioma y al hablar el mismo idioma poder dar así con el diagnóstico.